Nos indignamos, nos escandalizamos, compartimos titulares, hilos y vídeos. Hablamos con rabia sobre políticos, sobre jueces, sobre empresas que se enriquecen con lo público. Nos conmueven los datos, las imágenes, las voces de los que sufren. Y sin embargo, no hacemos nada. ¿Por qué? ¿Qué nos paraliza? ¿Qué nos ha vuelto testigos resignados de nuestro propio derrumbe institucional? ¿Cómo pasamos del compromiso a la pasividad, de la calle a la pantalla y de la acción al like? Hoy hablaremos del efecto espectador, no como una curiosidad de la psicología social, sino como una patología cívica, una herida silenciosa que atraviesa a muchas sociedades actuales y que en España se ha convertido en una norma cultural bastante preocupante, aunque por suerte parece que estamos empezando a despertar. Todo empieza con una historia real. En el 1964, Kitty Genovese, una joven neoyorquina, fue asesinada mientras, según los reportes de esa época, decenas de vecinos escuchaban sus gritos, pero nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía, nadie intentó ayudarla. Nada, absolutamente nada. Este hecho más tarde fue el punto de inicio de una serie de investigaciones psicológicas que identifican un patrón. Cuantas más personas presencian una injusticia, menos probable es que una sola actúe. Cada individuo piensa que el otro lo hará. Y como todos lo piensan, nadie lo hace. Esto es el efecto espectador, un fenómeno de difusión de la responsabilidad. Y aunque fue descrito en contextos de emergencia, su aplicación a la vida política y social es muy precisa. ¿Y cómo se pasa del caso individual al comportamiento colectivo? Pues cuando una sociedad internaliza esta lógica, la lógica del ya lo hará otro, eso se convierte en una cultura, una estructura colectiva de pasividad, una democracia formal sin músculo cívico, un país que asiste en directo a su propio debilitamiento sin resistencia alguna. En España este efecto se puede ver en muchos casos. En los servicios públicos que se degradan sin una reacción proporcional. Solo hay que ver cómo está la sanidad en España. Vas a urgencias y te tiras un montón de horas esperando a que te atiendan. O peor aún, tienes que operarte y la lista de espera es infinita. Y luego encima tenemos que aguantar que nos digan que la sanidad española es la mejor del mundo. O bueno, qué decir de la educación, que ahora ni siquiera te hace falta aprobar todas las asignaturas para pasar de curso. Y que por supuesto todos tienen que pensar igual, porque ¿para qué vamos a fomentar el pensamiento crítico? Y la Renfe, ¿qué te voy a contar a ti si seguro que has cogido un tren y has llegado tarde a tu destino o te has quedado un buen rato parada en medio de la nada? Y lo más gracioso es que van a cambiar su política de devolución del importe. Hasta ahora la Renfe abonaba el 50% en trenes de alta velocidad cuando el retraso superaba los 15 minutos. Del 100% del importe cuando el retraso superaba la media hora. Y en breve, sin embargo, las indemnizaciones van a pasar a ser del 50% con retrasos de 60 minutos y del 100% con retrasos superiores a los 90 minutos. Vamos, que se han dado cuenta de que no sirven para nada y han decidido cambiar la política de devolución porque si no se iban a quedar sin un solo duro. Tenemos que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido imputado junto a 27 personas más por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. También tenemos la trama Coldo y el caso Ábalos de este año, bien fresquito, que se vincula además la imputación de Isabel Pardo de Vera por tráfico de influencias en Adif. También tenemos el caso David Sánchez, el hermano del presidente, que la Diputación de Badajoz creó ad hoc un puesto para él, cosa que ha desembocado en un delito de prevaricación y tráfico de influencias. Y a pesar de todas estas cosas, apenas ha generado una reacción social contundente. Ah, bueno, y se me olvidaba. El caso Cerdán, que creo que todavía está en investigación. Solo os digo que tenemos un informe de la Unión Europea y la OCDE sobre España, en la cual nos alertan del alto riesgo de corrupción, señalando que la contratación pública, financiamiento partidario y las infraestructuras son sectores especialmente vulnerables. La OCDE señala que España es uno de los pocos países desarrollados que no tiene un plan anticorrupción nacional efectivo. También tenemos la captura partidista de las instituciones, que se vive como un mal inevitable. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, RTV, incluso organismos reguladores. Todo ha sido colonizado por los partidos. Ya nadie finge neutralidad ni independencia. Y lo peor de todo es que nos lo tomamos como si eso fuera normal, como si siempre hubiera sido así. Que el partido que gobierna nombre a jueces y manipule la información pública a base de darle dinero de los contribuyentes ya ni nos escandaliza. Se ha instalado la idea de que da igual quien mande porque todos van a usar las instituciones a su antojo. Y nosotros de mientras, pues tragando y pagándoles el tejemaneje que se llevan entre ellos. Por no decir que gobiernan mediante decretos ley con tal de hacer lo que les da la gana. Por otro lado, la desigualdad creciente que se naturaliza. La inflación por las nubes, la vivienda más cara que nunca, te suben los impuestos, te venden la moto de que te están subiendo el sueldo cuando en realidad cada vez nos cuesta más llegar a final de mes, y eso sí, llegamos, y nos dicen que es por nuestra culpa, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, o que el malvado empresario te está subiendo el precio de los alimentos porque le apetece. Y mientras tanto los de arriba no paran de aumentar sus beneficios, evadir impuestos y comprarse casas al contado.
avanzado. Pero eso sí, luego salen en la televisión con una cara seria diciendo que hay que hacer sacrificios, que los tiempos difíciles requieren responsabilidad o peor aún, que la economía va como una moto. Claro, responsabilidad para los de abajo porque los de arriba ya están bastante cómodos. Y encima nos sueltan mentiras maquilladas de datos inexactos o descontextualizados para que parezca lo que no es. Y lo peor de todo es que muchos se han tragado el cuento. Y por último, el cinismo colectivo que se ha disfrazado de madurez. Y todo esto ocurre a vista de todos, cada día, cada legislatura, cada escándalo que se convierte en trending topic 24 horas y luego pasa al olvido. Pero bueno, ¿cómo funciona el efecto espectador a nivel social? Pues en primer lugar tenemos la normalización del abuso. Vivimos en un estado de alerta moral permanente, pero esta alerta no moviliza, nos agota. Convertimos lo escandaloso en habitual y lo intolerable en anecdótico. En segundo lugar tenemos la saturación informativa. Los ciudadanos estamos sobreinformados, pero poco movilizados. La información constante no nos empodera, sino que nos anestesia. Nos sentimos pequeños frente a un flujo increíble de titulares, gráficos y denuncias, como si vivir informado fuera vivir impotente. En tercer lugar tenemos la desafección política. Los partidos han alimentado esta desafección. Promesas incumplidas, giros ideológicos sin explicación, uso del poder para fines partidistas o personales. Todo esto genera la percepción de que todos son iguales. Y cuando se pierde la fe en la política, se abandona el terreno del cambio. Luego tenemos la externalización de la responsabilidad. Decimos que el sistema está podrido como si no tuviéramos algo que ver en ello. Pero hay que pensar que este sistema podrido no se sostiene solo. Se sostiene con nuestra inacción, nuestro silencio y nuestra desconexión. Y por último, el activismo simbólico. Participar en redes sociales puede ser útil. Y de hecho, se ha mejorado mucho en la batalla cultural gracias a Twitter o a youtubers que lo que hacen es explicar la realidad de España sin estar subvencionados por el propio gobierno o por algún partido para decir lo que quieren que digan. Pero eso no basta. Eso no cambia leyes, no mejora recursos y a veces nos da la falsa sensación de estar comprometidos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es expresar nuestro malestar en un entorno inofensivo. ¿Y esto ha pasado antes? ¿Se puede cambiar? Pues sí, se puede cambiar. Y sí, ha pasado antes. La historia reciente de España lo demuestra, porque aunque hoy estemos sumidos en la cultura del no se puede, hubo momentos no tan lejanos en el que la sociedad civil española fue capaz de agruparse y manifestarse en contra de aquellas cosas que no le parecían bien. Vamos a ver algunos ejemplos. El 15M, lo que empezó como una protesta contra la corrupción política y la falta de oportunidades para los jóvenes, se convirtió en un movimiento transversal. Decenas de miles de personas salieron a la calle para quejarse de esta situación. También organizaron asambleas y crearon redes ciudadanas. Aunque algunos critican que no tuvo un objetivo claro, el 15M cambió el clima político. Fue el catalizador de nuevos partidos, de nuevos debates y de nuevas formas de organización social. También tenemos las mareas ciudadanas, la marea blanca y la marea verde. La marea blanca, en defensa de la sanidad pública, logró frenar privatizaciones en Madrid, mientras que la marea verde era en defensa de la educación pública y sacó a la calle a un montón de maestros y de alumnos. Y también tenemos la plataforma de afectados por la hipoteca, que detuvo cientos de desahucios y visibilizó la cuestión habitacional. Estos movimientos no nacieron en Twitter, nacieron en barrios, en centros de salud, en aulas, en asambleas y demostraron que la presión sostenida funciona. Con estos ejemplos no me estoy posicionando ni a favor ni en contra de estos movimientos. Solo estoy dando ejemplo de lo que pasa cuando los ciudadanos nos juntamos, nos apoyamos entre nosotros, dejamos de mirar y empezamos a actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esa es la respuesta esencial y la más difícil porque exige compromiso. Exige salir de la queja cómoda y pasar a la acción imperfecta. Exige asumir que el cambio no puede ser instantáneo, que no hay soluciones mágicas, pero también que no estamos condenados a la resignación. Y en este vídeo os voy a decir algunas de las cosas que podemos hacer, ya que no hay una sola forma de actuar y cada uno puede contribuir desde su lugar. Primero de todo, organizarse localmente. El cambio empieza por el barrio, por la ciudad, por lo más cercano. Asóciate, participa en asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, educativas, sanitarias. Crea red con tus vecinos, por ejemplo. Detecta qué necesidades hay y que no se están cubriendo. Y apoya en las iniciativas ciudadanas. Las grandes transformaciones empiezan en lo micro. Segundo, participa políticamente. No basta con votar. Hay que vigilar, hay que exigir y hay que intervenir. Escribe a los representantes públicos, asiste a plenos municipales, presenta alegaciones, exige transparencia y difunde lo que hacen o no hacen los políticos. Tercero, apoya el periodismo independiente. Sin información veraz no hay ciudadanía crítica. Suscríbete a medios alternativos. Comparte investigaciones periodísticas. Denuncia bulos y manipulación. Y da visibilidad a voces silenciadas. No es suficiente con que la verdad exista. Hay que amplificarla. Cuarto,
recupera el valor de lo público y defiende también lo privado. Sanidad, educación, transporte, pensiones, cultura, todo esto es patrimonio colectivo. Hay que exigir a los políticos inversión con sentido. No puede ser que el gobierno se gaste nuestro dinero en cuestiones que no ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos ni del país. Por ejemplo, en 2021, la Agencia Española de Cooperación Internacional financió con 200.000 euros un proyecto en Sudáfrica. Y este proyecto era para promover el liderazgo ecofeminista contra el cambio climático. También dio 2.300.000 euros a través de la ECID para financiar un proyecto para capacitar a profesionales de medios de Mozambique y muchas otras. También tenemos que defender la mejora de las condiciones laborales para sectores que son sumamente importantes para el país, como puede ser la sanidad, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la salud mental, etc. Además, deberíamos también informarnos sobre el tema de las pensiones, ya que sabemos que la hucha de las pensiones está prácticamente pelada y que no es sostenible a largo plazo. Y esto os lo voy a explicar súper brevemente. Fijaos en este gráfico de aquí. Este es el gasto mensual en pensiones hasta 2024. Ni siquiera hasta 2025. Como veis, al alza. Ahora mirad este de aquí. Cada vez más pensionistas. Y ahora la esperanza de vida. Como veis, cada vez mayor. De hecho, el INE estima que en el año 2050 habrán 16,6 millones de personas mayores de 65, mientras que ahora hay unos 9,9 millones. Es decir, más gente que mantener y con cada vez menos población joven. Vamos, que una de dos. O los jóvenes tendrán una pensión ridícula o directamente no tendrán pensión. Y por último, no permitas que asfixien a las pymes y a los autónomos. Son el motor de este país. Bueno, de hecho, es que no hay que asfixiar a nadie, ni siquiera al rico, porque si el rico se va, también es peor para nosotros. También es importante presionar con el cuerpo. Sí, con esto me refiero a volver a la calle. Una manifestación no va a cambiar el mundo, pero algo sacude. Piensa que lo que no se ve en la calle no existe. Lo presencial sigue siendo el lenguaje de la fuerza democrática. También debemos educar y educarnos. La ciudadanía se aprende. Hay que leer sobre política y sobre economía. Hay que enseñar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que la política no es solo lo que hacen los políticos. Y sobre todo hay que construir pensamiento crítico a nuestro alrededor. Una ciudadanía ignorante es el sueño de cualquier poder corrupto. Y hay que romper el silencio. La pasividad se alimenta del silencio. Habla, aunque incomode o aunque te cueste. Ser neutral ante una injusticia es tomar partido del opresor. Y para terminar, una última reflexión. Vivimos tiempos difíciles. La polarización, la desinformación, la crisis económica, el ascenso del autoritarismo, el poder de las grandes corporaciones, la precariedad laboral y vital, todo eso nos aplasta. Pero rendirse no es una opción, porque rendirse es una forma de colaborar con aquello que nos disgusta y porque aún queda mucho por salvar. Una democracia con grietas, pero aún con derecho. Unos servicios públicos debilitados, pero aún vivos. Los autónomos exprimidos, pero aún con ganas. Una ciudadanía cansada, pero aún con memoria. No mires más, no esperes más, no lo dejes para mañana. Haz algo, lo que puedas, desde donde estés, con quien sea, porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete para ver más contenido sobre psicología, política, poder y nos vemos en el próximo vídeo.